vamos a poner a Santi. Bueno, quiero darle la bienvenida que se suma a nuestro living, que gentilmente también está aquí en nuestro programa. Muchas gracias por venir, Germán Gregorio, que es psicólogo, sexólogo. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Nos pareció interesante, le preguntaba recién a las chicas si ellas habían acompañado justamente con terapias y demás, porque a veces, como decimos, no sé si es la sociedad conservadora, las estructuras que uno trae, las formas y demás, el romper, sobre todo cuando hay algo que tradicionalmente no es como lo que yo siento, ¿no? Porque justamente tiene que ver con lo tradicional, toda la familia, la mamá, papá, el niño. ¿Qué pasa cuando eso no es así? Y no me siento parte de eso y siento otra cosa. Mira, es interesante, ¿por qué? Porque el proceso es una maternidad pensada, sí, donde se tomó la decisión de ser mamá, papá y los distintos roles, muy similar al proceso que hay cuando se hace la fertilización, claro, los procesos de fertilidad. Las personas tienen tiempo de poder pensar cómo quieren esta maternidad, prepararse, hacer los cursos necesarios, trabajar los vínculos. Y fíjate qué importante es esto, el desear la maternidad. Absolutamente. Porque es una tarea bastante compleja como para tomarla una decisión de un día para otro. Sí. Cuando te pasa, te das cuenta de decir, ¿por qué yo a los 22 decía, quiero ser mamá? Porque decís, no estaba preparada en ese momento para eso. Y en realidad es una tarea de muchas renuncias. Sí. Parte de estas renuncias tienen que ver con renunciar al tiempo propio, a los espacios propios, sí, para dedicarse en la tarea de crianza, que no es una tarea fácil. Y la realidad es que no tenemos ninguna escuela para criar. No hay ninguna, no está el manual. No está el manual, exacto. Sino que vamos siendo autodidactas, vamos tomando información de donde hay, sí, cometiendo errores, pidiendo disculpas cuando cometemos los errores, sí, y viendo a ver qué necesidades tienen nuestros hijos y cómo los vamos a ir acompañando. Total. Esto de las familias diversas ya no es un tema, novedoso para nuestra sociedad y está bueno que sea así, ¿bien? Hay muchas escuelas, muchos lugares donde ya hay incluidas familias diversas y lo veníamos charlando con las chicas hace un ratito, este tema también de que ya no es un tema para trabajarlo con los niños. ¿Bien? Eso quería preguntar yo. ¿Es necesario un trabajo extra o distinto para justamente acompañarlos a ellos ante las distintas situaciones que pueden llegar a encontrarse en la vida? Claro, en realidad lo que es complejo, y esto algo pudieron hablar de las generaciones, son las generaciones nuestras y las de más arriba, donde tienen que hacer este proceso de construcción, ¿bien? Que era donde esto que existía, porque, realmente las parejas homoparentales y todo esto han existido siempre, pero estaba oculto. Era el closet de lo que nosotros antes hablábamos, ¿bien? Entonces, mientras estuviera oculto, era como si en nuestra sociedad no existiera, ¿bien? Hoy, por suerte, hemos derribado varios closets, entonces las personas tienen la posibilidad a nivel social de mostrarlo, ¿bien? Porque las consecuencias sociales tampoco son tan severas como eran antes, ¿bien? Ha habido un cambio social importante. También. Entonces, en este cambio social, las personas en realidad lo que van entendiendo en las generaciones nuestras... Perdón que no se te sale ahí, y te vas escuchando menos, Germán. Sí, Santino. Santino estuvo tocando por ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. En Santi. Lo que empieza a pasar en las generaciones nuestras y en las anteriores es que esta información nunca la recibimos porque siempre estuvo oculta, ¿bien? Por eso de no juzgar tampoco, ¿no? Porque justamente hicieron o hacen lo que pueden, o lo que supieron, lo que tuvieron a mano de poder hacer. Lo interesante es que las generaciones nuevas, que hablamos desde chicos de 20 años para abajo, este tema no es un tema de debate. No. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya recibieron esta información así, sin toda esta información que tuvimos nosotros en nuestra educación. Entonces, cuando uno le plantea a un chiquito de distinta edad, mirá, tenés 2 mamás, es un tema que lo toman totalmente natural, porque para ellos es totalmente natural. Total. ¿Bien? Entonces, el trabajo que se hace muchas veces es con esto, con las personas de los papás de estos chiquitos, con los abuelos de estos chiquitos. Algo que nosotros en nuestro trabajo, yo trabajo mucho con el tema de diversidad, estoy acompañando familias también en estos temas. Algo que uno se da cuenta y que lo dijiste vos mucho, los abuelos a veces conectan y empatizan más que los papás. Sí, que son más jóvenes, una generación más cercana quizás a la nuestra. Porque tienen tiempo de escuchar y de conectarse con sus nietos.
Qué importante. Entonces, es como los docentes en las escuelas. Vos escuchás a un docente que está mucho más actualizado a los temas actuales porque están en contacto directo con los jóvenes. Claro. ¿Está? Entonces, estos abuelos que escuchan, que se modernizan, que saben escuchar la música que los nietos escuchan, a veces son los que más tiempo tienen para estar con estos nietos y son los que primero reciben la información y con los primeros que los chicos se sienten confiados para contarles. Total. Sí. Y el tema también es esto, parece que hay una sabiduría que viene con la edad, que se empieza a priorizar el amor que tenemos hacia las personas y no solamente los prejuicios sociales. Los abuelos, viste, que empiezan como a alargar la chancleta. No tiene filtro. Entonces, hay muchas cosas que ya no les importan, que no tienen filtro. Yo tengo una abuela de 94. ¡Ay, mira qué suerte que tenemos! Y mi abuela, la verdad que dice lo que se le pasa y no tiene ningún prejuicio de nada. Total. Entonces es interesante esto de ir aprendiendo de las dos generaciones extremas, los que estamos en el medio. Es verdad. Bueno, y entonces ustedes con respecto a eso de Santi, de que se puede encontrar con una situación, ¿les preocupa o no? Al principio sí. Al principio sí. Los miedos esos iniciales, yo los empecé a pensar solo y después como Flor, ¿qué onda esto, viste? Y yo tengo hermanos chicos y cuando les conté me dijeron como que me estás contando, o sea, que me estás aclarando, ¿entendés? No hacía falta, claro. De hecho, en mi casa en Tucumán hay una foto nuestra del casamiento, las dos con vestido blanco, y mi hermanita que hoy tiene 12, una amiguita le dice, ¿por qué tu hermana está de blanco y la otra chica de blanco? Y mi hermana como... Básico. O sea, son esposas, ¿qué me estás diciendo? Claro, ¿qué más querés que te explique? Claro, para explicar. Y de ahí dije, realmente es como... Cero, o sea, no me preocupé más, literal. Y aparte convengamos que cuando Santi ya vaya a la escuela, viste que lo que nos pasa a todos, decimos, ¿qué será ese momento? También ya es como esto, va a recibir, van a tener un montón de compañeritos con esta información y con esto esto de tu hermana, no hace falta ni que explicar, o sea, es así, es lo que es. Por ahí es lo que Germán decía, que es la parte, nosotros somos los que por ahí estamos sobrepensando las cosas. Entonces como que relajarnos un poquito y ver más como con sus ojos. Absolutamente. Creo que cuando te relajás y vivís más la vida como por ahí con el niño interior que tenemos todos, dejamos de pensar tanto todo y simplemente suceden las cosas, se sienten, se viven. Como decían ustedes, fluye. Exacto. Fluye. Germán, y en esto de nuestra sociedad hoy, ¿no? Más allá de que hay una apertura que estamos viendo, ¿no? Lo podemos charlar, lo podemos comunicar, sentir la libertad también de expresar lo que siento. Digo, ¿en eso todavía queda aún muchas personas que temen decirlo? Sí, ¿O que teman comunicar lo que sienten? Sí, la verdad que no es fácil tomar esa decisión. Nosotros, sabemos tanto que la identidad de género como la orientación sexual no es algo que se elige, es algo que se siente. Y lo que elige la persona es el momento adecuado en el que lo va a comunicar. ¿Y qué hace para elegir ese momento adecuado? Evalúa el contexto, ve si el contexto es apto para poder comunicarlo. Total. Y si no, la persona se lo guarda. ¿Bien? Entonces, como sociedad lo que nos tenemos que poner a revisar es qué nos está pasando que no damos el contexto adecuado para que la persona pueda confiar. Claro. Y en eso de la sociedad y la familia. La sociedad, la familia. Digo, la sociedad en sí, muchos, pero también qué pasa en la familia adentro, ¿no? El tema, vos decías recién, el diálogo, esto de sentar, de tener tiempo de escuchar y no de juzgar, sino simplemente ir a escuchar qué siente el otro. Fíjate que no es algo que haya que dar explicaciones. No, tampoco. A ver, las personas heterosexuales no dan explicaciones de que son heterosexuales, ni dan explicaciones que hacen en su intimidad. Bien, este derecho es el mismo para todas las personas. Total. Bien, esto es parte de la intimidad de cada uno. Y en realidad la pareja de ellas, por ejemplo, es explicar en una escuela que son dos mamás, pero porque están poniendo a su hijo ahí en un momento en el que todos los papás nos sentimos expuestos en el momento de ingresar a una situación educativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener la opinión de la maestra de cómo los criamos, si hacen berrinches, si no hacen berrinches, si se portan bien. ¿Cómo se portan? Sí. Fíjate que a nivel estadístico, los resultados de las parejas homoparentales, y lo que yo he escuchado muchas veces, a veces dando capacitaciones en escuelas, tienen muy buena referencia las maestras con las parejas homoparentales. ¿Por qué? Porque en realidad son los chicos que mejor se portan. Mira.
y con los que los papás vienen a las reuniones cuando los citan. Presentes. Entonces, para la maestra no es un chico que genere problemas, y por eso están muy de acuerdo con la... Claro, viste que antes decían esto, no, ¿cómo va a tener un bebé? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a identificar? ¿Y dónde está la otra figura? ¿Y cómo eso también se lo plantearon en algún momento? Sí, totalmente. ¿Sí? Te lo planteas inevitablemente porque, bueno, hemos nacido en otra generación y te lo planteas un poco. Con otro modelo tradicional. Pero, exacto, eso no es necesario, digamos, que sea... Además, bueno, ustedes mañana van a tener el programa que comentabas antes de hay gente que tiene hijos solos y también está bien. Después es tu contexto, cómo te desarrollás en tu vida en general, con sus tíos, con tus amigas, con tus amigos, con sus abuelos. Sí. De ahí él o ella, en el caso del Santi, él va buscando figuras en donde sentirse cómodo, como recién te agarraba vos la barba y vive. Busca la figura, eso te iba a preguntar sobre el tema, en el caso de las chicas, que son las dos mamás, la figura masculina, digo, como en el tema del niño. Sí, mira, es educación en roles. Está esa, pues también por ahí nosotros hablamos de roles paternos y maternos, tiene que ver quién ejerce estos roles. Bien. En estos roles los puede ejercer cualquiera. A ver, hay mamás que ejercen los dos roles al mismo tiempo. Cuando se tienen que enojar y poner límite, ponen límite. Sí. Bueno, ahí te puedo hacer un paréntesis, porque nos pasó con un caso cercano. Mira el tío Mati. ¡Qué viene el tío Mati, chicos! Mirá cómo está el tío Mati. Con un caso cercano nos pasó y en la escuela, ya en un segundo o tercer grado, tiene dos mamás y un compañerito le había cuestionado que no tenía, en un día del padre, que no tenía papá. Ajá. Y el nene, en realidad, después cuando llega a la casa y lo comenta, no estaba dolido porque le habían dicho que no tenía papá. Estaba dolido porque dice, mi compañerito no sabe todo el amor que yo tengo de mi otra mamá. Ay, entonces él lo tenía muy en claro a su situación, y por ahí tiene que ver con esto que vos decís de los roles, ¿no? Y bueno, después lo trabajaron, no tiene mamás, pero tiene dos mamás para festejar el Día de la Madre. Doble festejo, bien se ríe, claro. Fíjate que es... por ahí los chicos la tienen más clara de lo que uno, cree. Más problemas. Fíjate que a veces son preguntas inocentes de los chicos, ¿bien? Y el cuestionamiento o lo que uno simboliza es el adulto, ¿bien? A veces la pregunta del niño es una pregunta inocente que se responde con una respuesta inocente. Y listo. No, es que tengo dos mamás, por eso no tengo papá. Entonces, el adulto a veces es el que empieza a cuestionarse, pero es verdad lo que me está diciendo, ¿con quién va a festejar el Día del Papá? Y en realidad esto pasa en todas las familias, ¿verdad? Hay papás que no están presentes o papás que ya no están, entonces... y esto es también empezar a buscar lo simbólico, quién ocupa estos lugares. No importa que sea el que gestó o el que puso el... No es una cuestión de género. No es una cosa genética. Papá es el que cría, no el que... No, total, siempre. El que fecunda. Totalmente. ¿Bien? Entonces, es importante en esto saber que el proceso de la fecundación y de la fertilidad no es lo que genera la pertenencia del hijo, ¿bien? La pertenencia y el vínculo es eso que se construye una vez que ya nació. Y en el caso de estos, Germán, por ahí las preguntas, este pequeño la tenía clarísima, ¿no? Dijo, no saben el gran amor que me dan mis dos mamás. Pero ¿qué pasa si el niño se ve afectado en eso también? ¿Cómo las mamás tienen que llevar o manejar esa situación de las emociones? Esto es lo que vos decís de las respuestas simples. Sí, a veces, bueno, acá es importante aplicarlo en las escuelas, donde hay capítulos de ESI específicamente que se habla de las familias y las distintas clases de familias. Bien. ¿Está? Muchas veces cuando los chicos son muy chiquitos, solamente la palabra autorizada de la docente es palabra para que el niño lo entienda así como la docente lo explicó. Bien. Y esto, en otras situaciones, lo que hacemos desde la casa, los papás reforzar lo que el docente acaba de explicar. Se lo explicamos simple a los chicos. Mira, tiene dos mamás. El proceso de la fertilidad, los chicos todavía en esa edad tan chiquitos no lo entienden. Total. Y después lo pueden llegar a preguntar. Y es un proceso sumamente simple. Hay tratamientos de fertilidad que muchas personas lo hacen cuando no se puede tener un bebé en forma tradicional. Exactamente. Entonces, estos tratamientos en realidad son clínicas que ayudan a los papás a ser papás. Totalmente. Nada más, son esto, explicar con palabras bastante simples y en el tema de la educación de los chicos, sobre todo en la parte de educación sexual, está bueno, antes de dar la explicación,
uno preguntar qué es lo que saben de esto. ¿Bien? Porque a veces la pregunta no nos está diciendo realmente cuál es la duda que están teniendo. Está bueno eso. Entonces devolvérsela a la pregunta. A ver, ¿qué te puso mal de esto de que te dijeran que vos no tenías papá? No tenés papá. ¿Cómo te gustaría dar esta respuesta? ¿Quién que pensás vos que ocupa ese lugar de tu papá en esta familia? Mirá, está bueno. Porque hablamos de esto también, que para criar, fíjate que se necesitan mucho más que 2 personas. Sí. Para criar se arman redes, y es la forma más sana de criar. Entonces las redes está acompañada de la abuela, el tío, la señora que ayuda en la casa. Es poder elegir esta red que nos va a acompañar en el proceso de crianza. Totalmente. Ay, me encanta. Ay, yo seguiría hablando. ¿Ustedes tienen alguna cosa que preguntarle? Por ejemplo, si le me encantó. El número. Germán pasa. Ay, él se ríe, mi amor. Sí, qué felicidad. Mientras no me lo traigan el fin de semana para que lo cuide. No, anoten el teléfono de Pascualetti. Sí, ahí estamos. Mati tiene 2 en casa, así que mira, un tercero claro, juega con Isidro. Más los amigos, más los novios. La casa está llena. Bueno, chicas, seguiríamos hablando. Gracias por compartir la historia de amor, por compartir el fruto de este amor también con nosotros acá. Vení, Santi. ¿Estás contento? Sí, estás muy contento. Sí, me parece que me gustan los estudios. Ay, él es... Sí, lo miré re como ahí voy. Ahí viene. No, a ustedes, gracias, de verdad. Gracias, es súper importante y seguramente para un montón de personas que ven esto. Queda mucho más por recorrer y también por romper, por desafíos que enfrentar. Seguro. Creo que estamos en buen camino y es eso, depende de nosotros de mirar un poquito como miran ellos la vida. Disfrutar un poquito más. Absolutamente, el disfrute. Bueno. Germán, estás anotado. Sí, estás anotado para el cuidado también. Está Pascualetti y Germán. Ahí está. Gracias, Germán, también. Gracias por la generosidad de venir al programa. Gracias. Chicos, Santi, besos.